Buenas noches con todos y cada uno de ustedes que se conectan por este medio para tener este tiempo de oración. Vamos a iniciar orando y les pido por favor, lo hacemos con la reverencia, entendiendo que Dios está donde invocamos su santo nombre. Empecemos por favor. Padre eterno, te damos gracias por este día. Gracias Señor por darnos estos tiempos, los viernes en la noche, para poder acercarnos hasta tu trono por la sangre de Jesucristo, para ponernos a cuentas contigo, para interceder, para pedir, Señor, conforme la necesidad, así como de los que te conocemos, de los que no te conocen. Gracias, Papito Dios, por este tiempo también, porque es un tiempo donde reflexionamos sobre tu santa palabra. Ayúdanos por el Espíritu Santo a entender y más allá de entender que podamos poner por obra. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Bien, quiero compartirles por favor, abran las Sagradas Escrituras en Isaías 43 del versículo 1 al 12. Repito, Isaías 43 del versículo 1 hasta el 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Así dice la palabra. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y me creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Esta porción de las Escrituras, a través del profeta Isaías, nos hace ver la redención del pueblo Israel. La redención del pueblo de Israel, y esto podemos ponerlo como título, la redención. Pero, ¿qué significa la redención? Normalmente comprendemos que es comprar, y en los tiempos antiguos, pagando un dinero, rescatar algo. Lo hacían con los esclavos. Pero en esta porción de las Escrituras va más allá la redención. No es solamente comprar a los esclavos o pagar un precio, sino que también la redención está determinando desde un principio hasta el final. Es decir, donde ya nosotros quedaremos completamente libres de toda maldad. Y es así que Isaías se dirige por palabra de Dios al pueblo de Israel.
Y vamos a empezar, por favor. Miremos en el versículo 1 del capítulo 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Para hablar de una redención, para haberle puesto nombre, porque un esclavo comprado, el amo tenía todo derecho a ponerle un nombre. Y como pagó un precio, definitivamente, ya era pertenencia del amo. Pero aquí veamos lo que hizo Dios con Israel. Dice en el versículo 1 como primer punto que Él lo creó. Él lo creó al pueblo de Israel. ¿Cómo lo creó? Nosotros sabemos la historia en Génesis con el llamado de Abraham, donde Dios les dio descendencia cuando Abraham y Sara eran de avanzada edad, de mucha avanzada edad, donde ni Abraham ni Sara podían tener hijos. Pero Dios, para llamarse el creador de Israel, Él les dio un hijo a la edad de 100 años, Abraham y 90 Sara, para llamarse ahora creador de su pueblo. Así que Él tiene todo el derecho, ha demostrado que Él es el creador de Israel. Y ahí empieza la redención. Luego nos dice también en el versículo 1 que es el formador suyo. ¿Cómo le formó Dios a Israel? Ahora recordemos, antes de seguir con este segundo punto, que de Isaac, que fue el hijo de Abraham, vino Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y estas 12 tribus se multiplicaron en Egipto. ¿Cómo les formó? Decía el segundo punto. El Señor permitió una esclavitud en Egipto para que ellos pudieran valorar el rescate de Dios a esa esclavitud. Y los saca de ahí con mano poderosa, con señales y prodigios, donde nosotros conocemos las 10 plagas para que el faraón dejara salir a Israel de Egipto. Y él les lleva a cruzar el Mar Rojo y empieza la formación. Empieza donde Dios les muestra a ellos que el Dios del gran yo soy, Jehová de los ejércitos, no había otro Dios como Él. Y se manifiesta de una manera poderosa. Y luego les introduce en el desierto. En el desierto, en el monte de Sinaí, les dicta leyes, mandamientos, para formarles al pueblo. Pero no fue solamente las leyes, fue el caminar por el desierto que Dios formó un pueblo poderoso, que Dios formó un pueblo disciplinado, que Dios formó un pueblo diferente, donde les mostró su amor, su misericordia, su poder, pero también su disciplina. Entonces ahí vemos que Isaías les está diciendo a los israelitas que ellos le pertenecen a Dios porque les creó, segundo porque les formó. Sigamos. En el versículo 2 les dice a ellos de tal manera que como Dios es el creador, el formador, también les hace ver la cobertura, que cuando pasen por agua Dios estaría con ellos, no se van a ahogar, y que cuando pasaran por fuego Dios estaría con ellos, no se van a quemar. ¿Qué les estaba diciendo entonces Dios ahí? Que a más del formador, tercer punto, era el cuidador de ellos. Esa es la redención, creó, formó y empieza a cuidarles de toda maldad, de toda malicia, de todas las naciones que se volvían en contra de Israel. Eso nos dice el versículo 2. Entonces, creador, formador, cuidador. Avancemos al 3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
Vemos un cuarto punto aquí, Salvador. ¿Por qué era el Salvador de él? Porque él, a más de cuidador, le salvó de ser como un pueblo semejante a los demás. Le salvó de ser un pueblo pagano. Le salvó de ser un pueblo que tenía muchos dioses. Y le salva para darles una tierra que fluye leche y miel, sinónimo de la nueva Jerusalén. Entonces vemos que eso es la redención en el pueblo de Israel. Repito, creador, formador, su cuidador, o su atalaya si quiere ponerlo, y su salvador. En el versículo 4 nos hace ver el amor de Dios para su pueblo. También es parte de la redención. Porque si un amo compra a un esclavo, no es para maltratarle. En el caso de Dios, vemos su misericordia, su amor. Y aquí en el versículo 4 refleja ese amor divino. Leamos, por favor. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Qué precioso. Daré pues a hombres por ti, a naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte da acá y al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vuelve a repetir los puntos de la redención y nos hace ver su amor. Y nos dice, o les dice en el caso de los israelitas, mis hijos. Aquí tenemos una lección para los padres. Llamarse hijos no solo, llamarse padre no solamente es aquel que los engendró. Por favor, aquí nos da una lección también para nosotros los padres. Llamarse padres es a él que, aquí no dice les engendró, pero les creó. Pero además de eso es formarles, cuidarles, capacitarles, salvarles. Ese es el rol de un verdadero padre. Que hago un paréntesis porque es bueno que las escrituras nos enseñen esto. Y por eso Dios en su inmenso amor les dice, mis hijos. Ese es el rol. Y ese es parte de la redención. Ahora, me voy a saltar al versículo 10, donde nos dice el propósito de su pueblo, el propósito de la redención, el propósito de amarles, el propósito de salvarles, el propósito de llamarles sus hijos. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis. Primer punto dentro de los propósitos. Me conozcáis. Dios se manifestó a ellos. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros como conoce muy bien al pueblo de Israel. Pero ¿cómo más nosotros podemos conocerles? Dentro de los propósitos, usted que me escucha, tiene el deber de tener una relación íntima con Dios todos los días. Y esto lo vengo diciendo siempre. ¿Cómo? A través de escudriñar la palabra, a través de la oración. Esa es una relación donde nosotros nos conocemos. Y usted siempre me escuchará este ejemplo. En el matrimonio, de enamorados a casados, donde nos conocemos más en el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos relacionamos más íntimamente. Y Dios al pueblo de Israel le redimió con amor, que ya vimos los puntos, para que le conozca. Y para que me creáis, dice el segundo punto. Para que usted crea, para que Israel sepa que tiene un Dios todopoderoso, que tiene un Dios de amor, que tiene un Dios de misericordia, que Él es su Padre y que pueden confiar plenamente en Él como un niño
de 4 o 5 años confía plenamente en su papá. Entonces el propósito, conocerle, creáis y entendáis que yo mismo soy. Y puede entender el propósito Israel, que Dios es el único Dios, ayer, hoy y siempre. Entendamos esto, que Él es el mismo Dios. Y con esto está advirtiendo que no tengan otros dioses. Que no lo tengan. Y esto nos asevera en el versículo 10 y 11, porque luego dice, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que les quede claro, Israel, que Él les redimió. Ya vimos y repito, creó, formó, cuidó, salvó. Y que sepan que no hay otro Dios como Él. Y ese es el propósito. Pero también, hermanos, cuando dice, para que seáis mis testigos, después de haber concebido el conocerle, el creerle y entenderle, el pueblo de Israel tenía el propósito, tenía el deber de predicar, de anunciar que Jehová Dios es el único Dios en todo el universo y que no hay otro Dios fuera de él. Versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Es un gran deber el propósito que le queda a Israel, de ellos ser testigos de que el Dios de Israel es el único. No hay otro Dios como Él. Y creo que hoy usted y yo también podemos ser testigos de que así es. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la iglesia? La iglesia nació en Jesucristo, con los discípulos del Señor, así como el pueblo de Israel nació de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa. Un hijo que fue por obra del Espíritu Santo. Así Jesús fue un hijo que fue por obra del Espíritu Santo. Y de Jesús los 12 discípulos. De Jacob los 12 hijos, para formar el pueblo de Israel, y acá en la iglesia de los 12 discípulos para formar la iglesia. Y mire, Él también nos escogió a 12. Los formó a los 12. ¿Cómo los formó? Mientras caminó aquí en la tierra, en el sermón del monte, con normas, y en las tempestades cuando cruzaban el mar de Galilea. Al pueblo de Israel en el desierto, a la iglesia en las tempestades. Ahí les formó. También Él es nuestro protector, nuestro salvador, y tenemos muchas citas bíblicas en el Nuevo Testamento que Él es nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:10 y en Juan 10:29. También dice que Él nos ama. Él nos ama. Juan 13:1. Y nos dice que nos ama hasta el fin. Igual que Jehová Dios con Israel, en Jesucristo con la iglesia. Y también nos dio un propósito, así como a su pueblo, a la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Hechos 1:8 dijo, y recibiréis poder para que me seáis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo mismo que dice en Mateo 28:19 y 20. Esta es la gran comisión. Id y haced discípulos en toda la tierra, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, es igual. También nos formó, nos redimió, nos salvó con propósito. Primera de Pedro 2:9 dice que Él nos rescató de las tinieblas a una luz admirable para que nosotros demos las buenas nuevas del Señor Jesucristo.
Y parece que la iglesia se está olvidando de este propósito. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque estamos dejando el paso anterior de conocerle, de creerle y de ser testigos de que no hay otro Dios fuera de Él. Él redimió al pueblo de Israel y también ha redimido una iglesia santa, usted y yo. Pero no se olvide que tenemos propósito. No se olvide que debemos predicar, hablar las buenas nuevas del Señor en su casa, en el vecindario y donde Dios le ponga. Ese es nuestro deber. Hermanos queridos, termino con esto. A Israel les dio la tierra prometida que fluye leche y miel. Sinónimo de Jerusalén. A la iglesia le promete la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Dios nos ha dado todo. Dios nos creó, nos formó, nos cuidó, nos salvó, pero con propósito. Él ha cumplido a cabal su palabra y lo seguirá haciendo. Usted y yo debemos cumplir el deber que Él nos ha dejado de predicar las buenas nuevas a aquellos que no le conocen. Ese es el reto que les dejo en esta noche y vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por esa obra maravillosa que somos, tanto el pueblo de Israel como nosotros, tu iglesia. Tu palabra de Dios nos enseña que somos obra de tus manos. Gracias, precioso Dios. Y nos da una seguridad que no habrá arma forjada del enemigo que prospere, así como contra tu pueblo, contra tu iglesia. Gracias por ser el Dios de amor y de misericordia. Gracias por ser ese Dios de poder. Ayúdanos a cumplir con el propósito por el cual tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a predicar en tiempo y fuera de tiempo, a exaltar y a honrar tu santo nombre, no solamente de palabra, sino también de testimonio. Te doy gracias por los hermanos que se toman este tiempo para aprender más y para poner sus peticiones, necesidades, debilidades, intercesiones delante de ti. Te pido por favor que tú nos escuches. Te doy gracias y te pido esta bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo les pido en la casa, usted continúe orando con reverencia al Señor, dándole gracias en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Dios mediante, nos estaremos viendo el día domingo 9 de la mañana. Dios les guarde.